temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Amén. A partir de este momento voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Ahí estamos. Ahora sí, querido, va la cortina de Yeshua. Ahí estamos, querido. El título para el mensaje del día de hoy, el título que vamos a poner es, anoten así: Sagab en lo alto, fuera del alcance del enemigo. ¿Sí? ¿Por qué este título? Porque primeramente, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber el significado de esta palabra exaltado, porque la Sagrada Escritura nos dice muy claramente, vamos a usar este Proverbios 29, 25 como base. El temor del hombre pondrá lazo. Lazo son trampas, hay ataduras en el ser humano, ya sea cristiano o no cristiano, pero el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Entonces, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? ¿Qué significa esta palabra del hebreo exaltado? Y la palabra exaltado del hebreo significa, primero se pronuncia como Sagab, S-A, agregato A y B. Entonces, ¿qué indica esta palabra? Esta palabra indica, quiero que tomen nota, puesto en lo alto. ¿Sí? Estamos por Tito, estamos por el Facebook, así que miramos las dos cámaras. Puesto en lo alto. Sagab significa puesto en lo alto, en un lugar seguro, fuera del alcance del enemigo. Ahí está. Entonces, esto es muy importante, queridos hermanos. Fuera del alcance del enemigo. Así que, ahora, uno se pregunta, pero ¿tenemos enemigos? ¿Las personas tienen enemigos? El que dice que no tiene ningún enemigo, está buenísimo sentir que no tenemos enemigos. Pero hay un enemigo, que es el enemigo de Yeshua, de Jesús, que está pero bastante dispuesto para quererte complicar la vida. Entonces, Efesios 6, desde el día al 18, nos marca la Escritura que hay una lucha espiritual, que la lucha no es contra carne, que es espiritual. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos esa protección en el área espiritual. Entonces, mas el que confía en el Señor será exaltado. No se olviden, la palabra exaltado del hebreo se pronuncia como Sagab, puesto en lo alto, en un lugar seguro, fuera del alcance del enemigo. Oramos al Señor. ¿Para qué? Pidiéndole justamente que nos ponga en lo alto. Pero ¿cuál es el requisito para que estemos en lo alto? El requisito es acá, el Proverbio 29, 25. ¿Cuál es? Confiar. Confiar en el Señor. Ese es el requisito. Ahora, en el desarrollo de esta enseñanza, la primera palabra que vemos en el Proverbio dice el temor. Se pronuncia la palabra temor. Entonces tengo que entender primeramente qué es eso del temor. Cuando uno lee 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, ahí la palabra del Señor dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué va a ser el perfecto amor? Echa fuera todo temor. Pero el que echa fuera todo temor es el perfecto amor. Porque el que teme, quiero que acá presten atención, dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué es lo que lleva el temor? Lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, cuando uno se va al libro de Job en el Antiguo Testamento, vemos que la Escritura dice que Job es un hombre perfecto, un hombre muy creyente. Job es un hombre que da ofrenda, que da diezmo, es un hombre que marca la Escritura próspero en las finanzas, un hombre que tiene muchos hijos, ¿sí? Un hombre que directamente llega hasta el punto, Job como ejemplo, que el mismo Satanás, que en ese tiempo tenía acceso al cielo como acusador, de alguna forma Dios le dice al mismo Satanás, porque los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, que son los ángeles,
Y le dice, si no había considerado a tal hombre, que es un hombre perfecto. Pero ¿qué dijo Satanás? Satanás le dijo al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él, a su casa, a sus bienes, a su familia, todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás cómo él va a blasfemiar contra ti. Ahora, ¿qué le pasaba a este hombre Job? Que tenía 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos. La respuesta es que Job, queridos hermanos, tenía un problema. A pesar de que él era un hombre que cumplía con todas las cosas de Dios y que incluso confiaba en Dios, su confianza tenía un techo, porque él lo que tenía era temor. Ahora, ¿dónde nos dice la Escritura que él tenía temor? Él mismo lo dice en el capítulo 3, porque los acontecimientos malos de todo lo que le pasó están en el capítulo 1 y capítulo 2. Pérdida en la finanza, pérdida en los hijos, ¿sí? Daño luego en el segundo capítulo con enfermedades en el cuerpo, o sea, se le vinieron todas. En el capítulo 3, 25, él te hace ver por qué le pasó todo lo que le pasó. ¿Y qué dice ahí? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido, dice, lo que yo temía. ¿Y qué es lo que temía Job? Justamente, que Satanás le dañe la finanza y quede pobre, le tiene miedo a la pobreza y al daño en sus finanzas. Número 2, temía perder a sus hijos. Entonces él ofrendaba, daba diezmos, quería estar bien con Dios, como queriendo comprar a Dios, ¿no? Para que cuide a su familia. Pero luego muere toda su familia. Tenía miedo de enfermarse. Resultado final, se enfermó todo su cuerpo. Por eso él dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces la pregunta es, ¿a qué le estamos teniendo miedo? ¿Tienes miedo de que tu esposa te engañe? ¿Te va a terminar engañando? ¿Tienes miedo que tu esposo te engañe? En términos humanos, que te gorree. te va a terminar gorreando, como dicen Tucumán. ¿Tienes miedo a estar mal en la finanza, perder la finanza? La respuesta es, vas a tener problemas en la finanza. ¿Tienes miedo a enfermarte? Te vas a enfermar. ¿Tienes miedo a morirte? Te vas a morir. ¿Tienes miedo de lo que ves en la tele, que los ladrones te asalten, no te entren en tu casa? Te va a pasar eso. ¿Pero por qué te va a pasar todo eso? Porque aquello que me temía me aconteció. Por eso es muy claro el 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, no se olviden de eso. ¿Y qué dice el proverbio? El temor del hombre pondrá lazo, o sea, va a haber trampas. Pero uno solo se pone esas trampas. Pero también está el problema con la humanidad, que serían los hombres. Entonces, queridos hermanos, tenemos que orar. No se olviden que el Señor, Él dijo muy claritamente, exactamente en Juan capítulo 16, lo voy a leer, Juan capítulo 16, versículo 33, la palabra, el Señor dice ahí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, si confiad, y el proverbio que dice, ¿qué nos dice el proverbio de hoy? La base de hoy, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Y qué significaba exaltado? Sagab del hebreo, que indica puesto en lo alto, muy en lo alto, donde el enemigo no te puede tocar. Dice, en un lugar seguro, es espiritual, seguro, protegido, fuera del alcance del enemigo, o sea, caerán por tu alrededor. El mal no te puede tocar, pero para eso necesitamos confiar, porque no puedo ser cristiano y estar dudando de que pase algo. No, tengo que orar, poner mi confianza en el Señor, que nos libra de todo mal. Ahora, voy al ejemplo, porque el proverbio dice, el temor del hombre pondrá lazo, es del hombre. Vamos a poner un ejemplo que es muy claro, que está en 1 Samuel capítulo 15. ¿Qué nos habla ahí? Hay un rey, el primer rey de Israel, que es Saúl. Lo voy a leer lo que dice el versículo 24 para resumirlo. Dice, entonces Saúl dijo al profeta Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh, del Señor, y también tus palabras. Y aclara y dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Entonces muchas veces nosotros, el temor del hombre pondrá lazo, queremos a veces quedar bien con las personas. Yo quiero quedar bien
con un amigo, con una amiga, con mi patrón, quiero quedar bien con mi pueblo, quiero quedar bien con mis ovejas, quiero quedar bien, diría Dante Gebel, con mi suegra. Uno quiere quedar bien, y por querer quedar bien o por fijarse en lo que qué dirán las otras personas, terminamos haciendo cosas que nos llevan a un lazo. Es una trampa. Nos ponemos nosotros mismos esas trampas. Y eso es peligroso. ¿Sí? No se olviden que en Génesis 3, Satanás, a través de la serpiente, pone esa trampa, ese lazo a Eva y a Adán, y viene la consecuencia. Porque ellos decidieron confiar en lo que él decía y era una trampa, y no confiar en lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces ellos desviaron la confianza a depositar la confianza en otra cosa. Hay gente, por ejemplo, acá, por ejemplo, en TikTok, hay mucha gente que tiene miles de creencias. Entonces ponen su confianza, ya sea en el Buda, ya sea en San Expedito, en San Cayetano, en el Gaucho Gil. Hay gente que tiene la confianza en su esposo, en su esposa. Hay gente que incluso tiene su confianza en sí mismo. En sí mismo. Pero ya que estamos en 1 Samuel, capítulo 2, ahí dice que nadie será fuerte por su propia fuerza. O sea, la fuerza de Dios no es limitada. ¿Puedes hacer lo que quieras? Sí, podemos hacer muchas cosas. Pero siempre tenemos que poner la confianza en el autor y consumador directamente de todas las cosas. Acá el rey Saúl, ¿cuál fue el problema del rey Saúl? El problema del rey Saúl es muy claro. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Él dejó de confiar en el Señor. Y ustedes saben que terminó mal. El rey Saúl le fue quitado su reinado, incluso le quitaron la vida a él y a sus hijos. ¿Pero por qué? Porque hizo malas elecciones. No confió en el Señor como tenía que confiar. Él acá ya estaba más preocupado por la gente. Es como que yo sea político, por ejemplo. Estamos en Buenos Aires, Argentina. Y resulta que yo como político salgo a gobernar, o a buscar votos primeramente para luego gobernar, y de repente me entero que esa localidad o ese partido, por ejemplo, que está mal puesto el nombre acá en Buenos Aires, que es muy amplio, dice Partido de la Matanza, que es un nombre prácticamente nombre maldecido. Alguien tiene que cambiar ese nombre, pero sin embargo se llama así. ¿Y qué es lo que más hay en la tele o por todos lados? Matanza. Dicen, no, pero decían así porque antes mataban, no sé, las vacas, como el matadero y toda la mariencocha. No, todo es trampa, son lazos. ¿Sí? Porque ahí tenés que tener cuidado con los nombres, con un montón de cosas espiritualmente, porque se está llamando de alguna forma a todo eso. Y que necesitamos una protección, estar en lo alto. Necesitamos el sagab del Señor, ser exaltado para estar fuera del alcance del enemigo, que anda como león rugiente permanentemente buscando a quien devorar. Entonces, si a mí me entero que, por ejemplo, esa parte del partido que sería acá, que se llaman La Matanza, si yo me entero que todos ellos, por ejemplo, tienen una inclinación a determinada creencia, a determinado ídolo, como eran los nivitas que predicamos el lunes pasado. Entonces digo, bueno, está bien, hago mi consejo de reunión y listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el pueblo cree en ese Dios, apoyemos su creencia para conseguir los votos. Entonces yo ya no estoy poniendo la confianza en el Señor, estoy poniendo la confianza en un pueblo, en unas personas, y las personas tienen techo, tienen límites. Los brujos tienen límites, los curanderos tienen techo, los políticos tienen techo, un presidente por más poder que tiene techo, porque cuando se murió Herodes se acabó el reinado, cuando se murió Nabucodonosor se acabó su reinado, y cuando se murió el faraón se acabó su reinado. O sea, todo tiene techo, pero Dios no tiene techo. Es eterno, es poderoso, omnisciente, omnipresente, etc. Entonces Saúl confió más en las personas que en Dios y terminó mal. Más el que confía en el Señor será exaltado. Entonces él no fue exaltado, no estuvo en lo alto. Ahora, ¿hay misericordia para estas personas que no confían en el Señor? Sí. Cuando vos sos un elegido de Dios, existe la misericordia porque vos te arrepentís, pedís perdón. El Salmo 51, David pide perdón al Señor y Dios lo exalta, que es el sucesor justamente de Saúl luego, y su reinado fue exitoso a pesar de algunas cositas que hizo mal. Ahora, Pedro también, por ejemplo, para los que se están sumando, el Proverbio 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado.
Entonces, en Mateo capítulo 26, versículos 73 y luego 74, ¿qué nos dice ahí la palabra? Acá hay otro ejemplo de cómo uno quiere quedar bien con las personas. Le pasó a Pedro. Es el mismo Pedro que en Mateo 16 le dijo, Señor, te voy a defender, con mi vida te voy a defender. No para reírse esto, no. Después lo negó. Pero ¿qué dice acá? Cuando ya lo traiciona Judas, lo llevan al Señor, lo voy a resumir, versículos 73 a 74, ustedes lean en contexto, después dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué hizo Pedro? Para quedar bien con las personas, niega al Señor. ¿Qué dice? Entonces Pedro empezó a decir y a maldecir a gran voz y a jurar, dijo, no conozco a ese hombre. Y enseguida, ¿qué quiere que? Cantó el gallo. ¿Me sale mal? ¿Cómo canta el gallo? No me sale. Bueno, el tema es que cantó el gallo ahí, tres veces. Entonces, él lo niega 3 veces. Pero, ¿qué está pasando acá? No había puesto, no estaba preparado, no tenía la confianza en el Señor, pero según teológicamente era necesario que lo niegue para que se cumplan muchas cosas de las Escrituras. Pero ahí vemos la parte humana de las personas también, que de repente estamos bien allá con el Señor y de repente viene la prueba de fuego y rápido lo negamos al Señor, ¿verdad? Por supuesto, luego lo redime el Señor en Juan 21, cuando dice van a pescar y aparece el Señor, en el contexto del versículo 15 en adelante, le dice, Pedro, ¿me amas más que a esto? 3 veces. Y dijo, encárgate de mis ovejas. Lo redime de esas negaciones y lo pone lo lleva a lo alto, nuevamente al Sagab, lo exalta. Ahora, vamos a poner otro ejemplo del tema de cómo las personas te pueden limitar. Por ejemplo, yo vengo a esta radio o tengo mi congregación, hago muchas actividades y de repente me empiezo a limitar por las personas. Ay, tengo que tener cuidado. ¿Qué va a pensar? ¿Qué puede pensar el hermano Bruno de mí? Tengo que quedar bien con el director de la radio. Entonces yo ya no voy a predicar lo que Dios me marcó, sino quiero quedar bien. Ah, la audiencia. ¿Qué quiere escuchar la audiencia? Queridos hermanos, empiecen a mandar qué quieren escuchar. Así les predico lo que ustedes quieren escuchar, no lo que Dios me ha dado. O sea, yo ya no confío en Dios, confío en la gente. Y eso pasó en este tiempo. Y acá de lo que estoy hablando lo puede estar en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, versículo 42, dice la palabra, versículo 42, 43, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Escuchen esto, creyeron. ¿Conocen algún gobernante que cree en el Señor? Sí, hay muchos que creen. Pero, ahí viene el tema, el pero, a causa de los fariseos, no lo confesaban. Para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ¿con quién quieren quedar bien ahí? ¿Con Dios o con los hombres? La respuesta es con los hombres. Entonces, el temor del hombre pondrá lazos, son ataduras. Ay, mi casa, quiero que sepan esto, mi familia es católica, apostólica, romana. No le vaya a querer hablar mal de la Virgencita de San Cayetano. ¿Se imaginan lo que son esa sentada en la mesa en mi casa en Tucumán? Va a saltar el católico, es como hablar Cristina y Milei. El que es de cristinista la va a defender a muerte. Y el que es de Milei va a defender a muerte eso. Entonces, ¿qué defendemos? A veces defendemos lo indefendible. Pero en este caso es muy diferente. Estas personas creían en el Señor, pero ocultaban al Señor porque no me dice que perdamos el trabajo. No me dice que nuestro estatus con la sociedad. Pero todo eso pone lazo. O sea, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Esta gente no es salva, porque el que me niega delante de los hombres, dice el Señor, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces vemos que es peligroso. Y ahora viene acá la parte central de la enseñanza. La base de Proverbios 29 a 25 es el temor del hombre pone lazo, más el que confía en el Señor será exaltado. A lo que están sumando en TikTok, ¿qué significa en el hebreo la palabra exaltado? Se pronuncia como Sagab, que significa puesto en lo alto, en lugares seguros, fuera del alcance del enemigo. Declara eso para tu vida y vamos a poner un ejemplo. En Daniel capítulo 6, versículos 21 al 22, primero leo, luego explico, dice, entonces Daniel respondió al rey, que es el rey Darío, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño. Porque ¿qué significaba la palabra exaltado? Significaba, se pronuncia Sagab,
puesto en lo alto, fuera del alcance del enemigo. Pero los enemigos de Daniel, ¿a dónde los mandaron? A lo bajo, al pozo de los leones. Espiritualmente en este tiempo, Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y a veces nos tiran a lo bajo, para que te coman los leones. Pero él estando en lo bajo, ¿en dónde estaba? Por la gracia de Dios, en lo alto. Es decir, el Sagab estaba ahí, Dios lo estaba exaltando. ¿Cuándo se manifiesta la exaltación? Porque cuando todos, estaban las cámaras de crónica, todos fueron el otro día al pozo de los leones a ver si ya lo habían comido a Daniel, hasta el rey. Pero resulta que los leones no lo comieron. Estaba ahí vivito y coleando Daniel. ¿Por qué estaba vivo Daniel? La respuesta es porque confió. La respuesta es ¿por qué estaba vivo Daniel? Porque él oraba y tenía su plena confianza en el Señor. Los leones no le pudieron hacer daño. El enemigo en este tiempo no te puede hacer daño si vos tenés una confianza en el Señor. Y le dice al rey, porque ante él fui hallado inocente, por eso no lo pudieron tocar. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La respuesta es cuando vos no haces nada malo, el león no te puede tocar. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el contexto acá de todo? Lo voy a resumir rápidamente. Daniel, que termina siendo gobernador cuando son llevados en cautiverio a Babilonia, primeramente él gobierna en el reinado de Nabucodonosor. Muere Nabucodonosor, entra el nieto, el hijo, pariente, que en el capítulo 5 hace un desastre, se le aparece el Señor, el dedo de Dios, sentencia, vienen los medos persas, entra el imperio del rey, entra el rey Darío y sigue ahí nuevamente gobernando. Entonces los envidiosos que estaban alrededor de Daniel hacen un edicto en donde todos tenían que solamente adorar a este rey, pero sabían que siempre tenía una costumbre a la hora de la siesta, no era como los santiagueños que se tiran a dormir, ponía a orar Daniel. Oraba mirando siempre hacia Israel y dice, ay, fueron las cámaras, todo, fotos, pruebas, ¿cuál es la prueba? Está orando a otro Dios, nadie tiene que orar a nadie, solamente había que adorar a este rey. Entonces, pero este rey lo quería, Daniel le dolió, era una trampa. Por eso dice, el temor del hombre pondrá lazo. Pero no le tenía miedo a los hombres, Daniel. Daniel confiaba en el Señor. Entonces, ¿quiénes terminaron luego en este pozo de los leones? Justamente lo que le acusaban. ¿Y qué creen ustedes que le pasó a estos acusadores? Apenas lo tiraron, imagínense en una cueva de leones con hambre, apenas lo tiraron en el aire y lo comieron. Ahí en el aire. Vamos a otro ejemplo más. Por eso, Sagab, en lo alto, fuera del alcance del enemigo, exaltado, en el Salmo 91, que es tan conocido, versículo 14 dice al 15, y es bueno que lo declaremos para nuestra vida, dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en lo alto, por cuanto ha confiado en mi nombre, me ha invocado y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. ¿Por dónde dice que nos va a poner? En lo alto, que significa exaltado, que significa Sagab, protegidos. Tengo que apurarme por la hora. Ahora, en Génesis, quiero que tomen nota, Génesis capítulo 41, hay un ejemplo de ese exaltado. En Génesis capítulo 1, en el versículo 39 al 42, y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? Porque le interpretó el sueño. No hay entendido ni sabio como tú. Y le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo además el faraón a José. He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. ¿Qué significa este anillo? Para entender este anillo, Lucas 15, 22, ¿qué dice? Cuando habla el hijo pródigo, cuando lo recibe, lo abraza, lo recibe en casa y le puso un anillo en el dedo, dice la palabra. Pónganle un anillo. ¿Y qué se representaba ese anillo? Ese anillo representa que te devuelve el poder, te pone en lo alto. El Señor te recibe, por más que te hayas apartado, te vuelve a recibir, te hace fiesta, te pone un anillo devolviéndote todo lo que habías perdido. Entonces, eso es algo completamente maravilloso. Entonces, ¿qué le pasó a Daniel? A Daniel, a pesar de que los hermanos lo vendieron, lo traicionaron, estuvo en la cárcel, una mujer lo acusó injustamente de que le quiso violar, todo lo que pasó, pero llegó un momento que el Señor que hizo lo exaltó, porque él confió en el Señor. Ese es el tema, confiar en el Señor, y en el tiempo del Señor Dios te va a exaltar. Por eso primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera, ¿qué? Su tiempo. Dios te exalta en su tiempo. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía y Él hará.
Pero encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Dios hará. Por eso Juan 14, del 13 al 14, ¿qué dice? Y todo lo que pidiera mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar, querido Bruno. Querido Bruno, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Sí, Señor, acá estamos compartiendo tu palabra. Hoy con esta consigna, ¿qué le va a pasar a la persona que confía en ti, Señor? En el temor del hombre, eso va a poner trampas, lazos, más el que confía en el Señor será exaltado. El mensaje es ser exaltados. Ser exaltado es estar en lo alto, fuera del alcance del enemigo. O sea, hay cosas que pasan en la vida, que nos pueden pasar, pero el Señor va a estar ahí para protegernos. El Señor me dio para la parte final, Salmo capítulo 118, versículo 6, dice: el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. ¿Qué te puede hacer el hombre? Y Romanos 8:31, si Dios está con vos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, el Salmo 56 del 3 al 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío, Señor. Quiero que digan conmigo, en el día que temo, vamos a empezar a decir esto todos los días. En el día que temo algo, en ti confío, Señor. ¿A qué le estás temiendo? ¿A un problema financiero? Señor, confío en ti que vas a restaurar mis finanzas. Problema matrimonial, Señor, confío en ti que vas a poner tu mano poderosa en mi familia. Amén. Hay problemas con tus hijos, Señor, confío en ti que vas a restaurar a mis hijos. Va a haber armonía en mi casa, en mi familia. Estás teniendo una enfermedad, hay un problema de salud. Señor, temo, pero en este momento pongo mi confianza en ti, Señor. Por eso termina diciendo el Salmo en el versículo 4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? El hombre que siempre está haciendo daño por todos lados, pero no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque confiamos en el Señor. Poner la confianza en el autor de todas las cosas y poner la mirada en el autor cambia todo el panorama, porque Él se encarga de los enemigos espirituales y literales. La lucha no es contra carne, es espiritual. Por eso, Padre, yo bendigo a cada una de las personas que están en este momento compartiendo, que sean sal en la tierra, que pisan luz en este mundo. Les bendigo en 3 de Juan 2, que sean bendecidos en todas las cosas, que tengan buena salud y que prospere su alma siempre estando en la presencia del Señor. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos vosotros, queridos hermanos. Ponemos sponsor, así que nos saludamos, ahí nos despedimos de lo que toda la gente de YouTube, la gente de las redes sociales. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Nos vamos a encontrar en la próximo mensaje espiritual. Y esto va a quedar registrado en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira. Y como siempre os digo, nos ha acompañado, por supuesto, en la consola de sonido nuestro querido Bruno. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, a través del Ministerio de Trabajo Somos Yeshua, El Salvador. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.